Saludos a todos mis compañeros. A mí me toca exponer lo que es la prueba pericial en materia de medicina. Como bien sabemos, en todas las ramas del derecho, en las materias penal, civil, administrativo, mercantil, laboral, están los capítulos de las pruebas y todas se maneja la prueba pericial. En este caso yo voy a hablar en materia civil de la prueba pericial en medicina. ¿Qué es la prueba pericial? Es aquella prueba donde se da la intervención de un experto en una determinada ciencia, arte o profesión respecto a la cual se aportan al juicio una explicación técnica sobre alguna circunstancia en el juicio. Nuestro Código Civil de Procedimientos para el Estado de Guanajuato nos dice en su capítulo 4 en la prueba pericial, artículo 146, la prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo previene la ley. En el artículo 146A se dice, tratándose de juicios sobre reconocimiento, desconocimiento y contradicción de la paternidad, el juez podrá disponer, atendiendo al interés superior del menor, que la prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico, que quiere decir el ADN, se realice a costa del presupuesto del Ejecutivo Estatal, cuando la parte oferente acredite con un estudio socioeconómico elaborado por institución oficial carecer de recursos económicos para cubrir el importe. Artículo 147. Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre que ha de oírse su parecer. Si la profesión o el arte estuvieran legalmente reglamentados, si la profesión o el arte no estuvieran legalmente reglamentados o estándolo o no hubiere peritos en lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas a juicio del juez, aun cuando no tengan título. Artículo 148. Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. Si fuera más de dos litigantes, nombrará un perito los que sostuviesen una misma pretensión y otros los que las contradigan. Si los que deben nombrar un perito no pueden ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados. Artículo 149. La parte que desee rendir prueba pericial deberá promoverlas dentro de los 10 primeros días del término ordinario o extraordinario, en su caso por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar. Hará la designación del perito de su parte y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo. El tribunal conocerá a las demás partes del término de 3 días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndoles que en el mismo término nombren el perito que les corresponde, manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente. Bueno, como pudimos ver en el código, en sus artículos, los requisitos pues en materia civil son nombre completo del perito, así como el arte o profesión a la que sea experto. Segundo, indicar el título que ampara la experticia del perito. Y otra que también se nombró, que puede el juez nombrar a una persona aunque no tenga el título, de acuerdo a su criterio. 3. Para el ofrecimiento de las pruebas se deberá acompañar con un interrogatorio o los puntos en los que se va a versar la prueba pericial. Algo que se puede hacer que en el interrogatorio pues apoyarse con el perito, ¿sí? Porque hay que recordar que el perito es el experto en la materia y él es el que nos puede proporcionar o aterrizar cómo hacer el cuestionario, ¿sí? La interrogación debe ser de forma general y que sea entendible para todas las personas. Así dará mejor resultado la prueba
la dicha prueba pericial que queremos que se apruebe. La admisión se da, primer punto, la admisión, ¿sí? Después se le da vista a la contraparte. Enseguida, protesta de cargo, ¿sí? Y después ya viene el desahogo de la prueba pericial con sus reglas específicas por materia. Bueno, la prueba pericial médica. Por prueba pericial médica entendemos todas aquellas actuaciones médicas mediante las cuales se asesora a la administración de justicia sobre algún asunto científico, técnico de esta naturaleza. Por ejemplo, daños y perjuicios, ya sea ocasionados por un accidente automovilístico, de tránsito, algún descuido por parte de los vecinos que ocasionó alguna desgracia en tu persona y que pues te haya costado pues la disminución de tu patrimonio, de tu salud. Entonces es cuando podemos solicitar, demandar daños y perjuicios. La mala praxis también, que pues en el sistema penal decían que pues negligencia médica. Bueno, la mala praxis, la valoración de las pruebas periciales en materia de medicina es trascendental para determinar la existencia de una mala práctica por parte de los prestadores de servicio médico por una inadecuada manipulación terminológica. Se ha hablado del género de negligencia médica. Sin embargo, las especies de la mala práctica reconocidas en el derecho mexicano son la impericia, ignorancia inexcusable, falta de conocimiento, la negligencia, la omisión o demora injustificada del médico o la actuación perezosa, y el dolo, maquilación o artificio para engañar, o la intención de dañar, producción de un resultado antijurídico. La ignorancia inexcusable se da muchas veces que cuando te tiene que ver un experto en la materia, ¿sí? Por ejemplo, alguien que te debe dar un tratamiento especial sobre nefrología, ¿sí? Debe ser un especialista, no ese es el mismo resultado que te va a dar un internista o un ginecólogo, si es una enfermedad de riñones, ¿sí? La omisión, la demora injustificada del médico, ¿sí? A veces es la atención temprana o adecuada, a veces es muy importante para el paciente, que se debe de dar la atención en determinado tiempo. No se debe de esperar a ver si funciona mañana o vamos a que evolucione cierta medicina a sabiendas de que lo necesita. La maquilación, artificio para engañar. Muchas veces se puede decir, ¿sabe qué? Pues usted está en riesgo, usted ya no va a poder tener hijos porque se va a morir. Vamos a tener nosotros que practicarle pues alguna situación ginecológica para que usted no pueda tener hijos, y eso a determinado tiempo le causa una afectación sobre su salud a la persona, y de ahí pues le genera daños a esta persona. Mediante un peritaje se determina que la persona está bien, la persona puede tener hijos normalmente. Entonces, ¿qué se presentó ahí? Engañó al paciente. La figura, vamos a ver la figura del perito. Persona, el perito es persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa bajo juramento
al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia. Va a dar conocimiento de lo que es su materia en esta parte en medicina, no va a hablar de arquitectura, sino de medicina y a lo dado en su experiencia. El perito sería todo profesional que interviene en un juicio debido a sus especiales conocimientos. Elementos que caracterizan al perito: posee unos determinados conocimientos, informa a los demás, a todas las partes del juicio, juez, contraparte, ¿sí? Sigue un método pericial, ¿sí? Como es experto en la materia, tiene que seguir un método por el cual pues debe tener un comienzo hasta un final adecuado que sea entendible para todos, como lo habíamos mencionado, y se va a basar en lo que es radiografías, en lo que es entrevistas con las personas, y cuenta con requisitos personales como ya habíamos mencionado antes: conocimiento, saber, tiene que saber más tener experiencia, tiene que tener condición necesaria, debe informar, esto debe ser en general, por escrito, que es el resultado, informe pericial. Distintos destinatarios: el perjudicado, abogado, jueces. Método pericial: debe ser preguntas y emisión del informe, ¿sí? Requisitos personales: tiene que tener objetividad, imparcialidad y un sentido común. Vamos a ver las diferencias entre el testigo y el perito. El testigo ha precisado los hechos que juzgan, asiste para relatar lo ocurrido según su propia percepción de los hechos y es único como testigo. El perito conoce los hechos por la documentación aportada, elabora sus conclusiones y es sustituible. Designación de los peritos: tenemos la designación directa por el juez, la designación por el juez a petición de las partes, designación por cualquiera de las partes por su iniciativa y sus expensas para aclarar un aspecto a que se apoyen sus argumentos. Clases de peritación: peritación oficial es la que se efectúa por designación judicial y tiene carácter de prueba. Peritación privada o extrajudicial: su finalidad sería la de producir documentos médicos legales a petición y expensas de alguna de las partes, tiene carácter de testimonio, ¿sí? El juez no está obligado en ningún caso a seguir los argumentos del perito, ¿sí? El juez se va a guiar por un testimonio científico para apoyarse en su resolución. El perito no juzga, recordemos que es un experto en la materia, ¿sí? Tiene experiencia. El perito debe de ser un informe científico y no debe ser un informe juzgador a ninguna de las partes. Debe ser un profesional en su materia y solamente atenerse a lo que es su ciencia, a su aportación científica. Peritación en materia civil: se dice que tiene que tener un nexo de causalidad entre el mecanismo de la lesión, traumatismo, maniobra profesional, etc., y el daño causado. Debido a las lesiones, tráfico, mala praxis, cuando se haya llevado por lo civil, para la indemnización posterior a una condena penal
Otros asuntos derivados del incumplimiento de contrato, honorarios, etc. Deberes de los peritos. Tienen que tener objetividad e imparcialidad. Obligación de comparecer. Deber de emitir un informe útil y clarificador, como antes mencionábamos. El deber de respeto a las normas deontológicas y el deber al respeto a las normas legales. El deber al respeto a su profesión y el deber y el respeto al requerimiento legal por el cual éste tomó el cargo de perito. Derecho de los peritos a que el encargo sea razonable y medios materiales para realizarlo. No puedes decirle, es que se murió de tal enfermedad. ¿Y qué documentos tiene? Ninguno. Podemos exhumar el cuerpo no, es que lo cremamos. No le podemos exigir algo que no va a poder hacer. Él también tiene derecho a rechazar el encargo si considera que no están capacitados para realizarlos o no es posible hacerlo. A percibir unos honorarios dignos y razonables por su trabajo. Cabe mencionar que a veces el juez o el actuario designará a un perito. Responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Requisito de la responsabilidad extracontractual. Acción o omisión ilícita del perito. Intervenir. Culpa o negligencia. Haberse producido un resultado dañoso. Existir un nexo causal claro. Análisis de la solicitud de peritación. Esto debe ser un análisis de quién lo solicita. ¿Qué quiere mediante ese peritaje? El ámbito judicial del que procede. ¿Sí? Estudiar las circunstancias. Y si son realmente expertos en el tema. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme y pues espero y les haya gustado.